Pues a ver, lo primero que quisiera aclarar es que efectivamente el ingreso solidario, tal como fue previsto por el gobierno saliente, estaba previsto para hasta el 31 de diciembre. Esos recursos estaban previstos hasta ese momento y digamos que allí es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, pues es una limitante que ya pues no puede asumir el nuevo gobierno. Lo que se está anunciando es una transferencia extraordinaria en el marco de la emergencia y que está enfocada a paliar un poco, a menguar la crisis que estamos viviendo, la crisis alimentaria, digamos. Entonces esto es como para hacer dentro de esa apuesta, de ese plan de choque que hemos denominado de hambre cero, y se ha privilegiado, se ha focalizado en madres cabeza de familia, algunas de ellas que ya reciben beneficios por parte del Estado, pero que están por debajo de la línea de pobreza, es decir, aquellas madres cabeza de familia que hoy en día son beneficiarias de ingresos como ingresos solidarios, familias en acción, jóvenes en acción, les vamos a completar el ingreso recibido para que tengan todas un monto de 500,000 pesos. Y sí, según los ejercicios de focalización, dentro del esfuerzo y la preocupación que tiene el gobierno con el tema de hambre, hemos detectado que al menos 340,000 familias, madres de familia, no reciben ningún tipo de ingreso y se encuentran en ese grupo poblacional de mayor precariedad. Digamos, estamos hablando de un ingreso que está determinado, está orientado para el grupo A, digamos, de acuerdo al CISBEN. Entonces, para estas madres les vamos a garantizar 500,000 pesos que al día de hoy no tenían ningún beneficio. Pero ¿esto es hasta cuándo? Se trata de una ampliación de la cobertura y se trata de un mejoramiento para ese grupo poblacional. ¿Y eso por qué? Las estadísticas demuestran que más del 74% de los sectores, digamos, más vulnerables están encabezados por mujeres. Entonces se trata precisamente de una ayuda por parte del Estado a un grupo que se encuentra en mayor precariedad para garantizarles ese ingreso mínimo que supera la línea de pobreza y que va a los 500,000 pesos. Sí, pero ¿esto va a ser hasta cuándo, directora? Esta transferencia extraordinaria es para hacer un plan de choque ahorita para finalizar el año. El gobierno nacional en este momento está diseñando toda su política pública desde una versión no asistencialista y bajo la idea de contrarrestar precisamente y de menguar la situación de hambre. El ingreso solidario fue previsto en el marco de la pandemia para menguar los efectos de la pandemia. Aquí la prioridad, y yo creo que debería hacerlo para todos los colombianos, es no permitir esa situación de inseguridad alimentaria que cada vez aumenta, máxime con todo lo que ya sabemos, la crisis de ahorita por la crisis climática, la emergencia de lluvias, el costo de los alimentos, el costo de la vida, y la idea es focalizar el mayor esfuerzo para que las familias que están afectadas al grado máximo por esa crisis, pues puedan solventar por la situación del derecho a la alimentación. Sí, pero bueno, y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de 2023? Porque entendemos que dentro del proyecto que se aprobó del Presupuesto General de la Nación, en los recursos del Ministerio de Hacienda quedó como una bolsita que incluso sabemos que asciende a los 4 billones de pesos para financiar ese programa, pero eso pues es muy poco, esa plata es muy poca, ¿y el resto qué? Sí, aquí creo que se está haciendo. Se está haciendo todo el esfuerzo, digamos, por parte de todas las entidades del Estado para raspar la olla con lo que tenemos, digamos, esas limitantes presupuestales y el marco legal, lo máximo que nos puede hacer para hacer un plan de choque para este fin de año. Y ya el gobierno nacional, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como, digamos, en la misma reforma tributaria, tiene priorizado unos sectores y evidentemente para el tema de hacer frente a la crisis generada por la crisis del hambre, de destinar unos recursos de manera permanente y apuntando a qué, a recursos que precisamente superen la línea de la pobreza, que generen un ingreso digno. Por ejemplo, está el caso de los adultos mayores. En la actualidad reciben un beneficio de 80,000 pesos, que yo creo que cualquiera sabe que 80,000 pesos no es un ingreso que permita de alguna manera menguar al menos como lo mínimo pues para la existencia humana. Entonces la idea también es para ese sector poblacional garantizar un ingreso de 500,000 pesos. Entonces, si ustedes miran, lo que estamos es mejorando los recursos para los sectores más vulnerables de acuerdo a unos criterios que pues ha dado el gobierno nacional, según lo que nos arroja que el mapa de hambre. Directora, es que lo que señalaba yo al comenzar esta conversación con Paola es la preocupación de muchos colombianos que quieren saber entonces cómo consulta.
¿Cómo saben? ¿De qué manera se va a estar comunicando quienes van a quedar y quienes no van a quedar? ¿Eso cuál va a ser la vía? ¿Ya nos puede adelantar algo? Claro, pues precisamente yo creo que se suele de pronto adelantar un poco la información, muchas veces tergiversar, de hecho, lo que se está planteando desde el gobierno nacional, y yo creo que es también aplicar un poquito el sentido común. No podemos ir a quitarle a personas que están en estado de vulnerabilidad un ingreso que consideramos que por demás no es un ingreso digno, digamos, que le permita pues paliar un poquito como lo que estamos enfrentando. La idea es mejorar, maximizar los recursos, destinarlos a los sectores más vulnerables, y ahí están los esfuerzos del Estado precisamente. ¿Para qué? Para con una apuesta integral, además no asistencialista, se permita a esos sectores poblacionales superar el estado de precariedad. Es decir, nadie supera el estado de precariedad con 80,000 pesos mensuales. Lo que se tenía previsto en el ingreso solidario era un ingreso que tampoco era suficiente y estaba por debajo de la línea de pobreza. Aquí, al contrario, se trata de una apuesta integral, una apuesta institucional que no solamente está basada en transferencias monetarias, y eso es importante también decirlo, sino que implica como un esfuerzo de todas las entidades del Estado para que la persona se le saque de ese estado de vulnerabilidad y se le den posibilidades de empleabilidad, de educación y pues sencillamente que pueda de autosostenimiento. Es dignificar y sacar de esa situación de precariedad al beneficiario, no eternizarlo durante, digamos, sin límite de tiempo, a depender de un beneficio que a la postre tampoco le brinda condiciones mínimas para una vida digna, digamos, para algo tan elemental como la alimentación. Sí, bueno, entonces, en conclusión, uno podría decir, directora, que está garantizado el ingreso solidario para 2023, ¿sí? No es lo que estoy diciendo, y lo he repetido varias veces. Ajá. El ingreso solidario concebido en el marco de la pandemia tiene una base al 31 de diciembre, y eso no lo dispuso el actual gobierno, así vino dispuesto por el gobierno anterior, y ahí tiene unos recursos limitados. Lo que estamos haciendo es conscientes de que no estaba, digamos, que hay muchos sectores poblacionales, yo estoy hablando de hogares vulnerables que en la actualidad no tienen ningún tipo de beneficios, estamos haciendo un esfuerzo suplementario para completar tanto ese monto del ingreso solidario, basándonos en madres cabeza de familia, porque son los hogares que tenemos detectados más de 74%. O sea, menos personas van a recibirlo. Para complementar el ingreso y que tengan todos, es como estandarizar para que todos tengan un ingreso de 500,000 pesos. Y para el 2023 estamos rediseñando toda la política pública de cara a qué y con una orientación a qué, a permitir unos beneficios que permitan estar por encima de la línea de pobreza, y obviamente haciendo los mayores esfuerzos, porque lo que tenemos es una voluntad política precisamente para brindar garantías, y los limitantes ya son presupuestales, y en eso estamos trabajando. Pero entonces, más o menos, se tiene una proyección de cuánto podría reducirse el número de beneficiarios, teniendo en cuenta pues que se tiene que hacer esa refocalización. Esa refocalización, buena expresión, gracias, Paola. Sí, no estamos hablando de reducción, también yo creo que es importante tener cuidado a eso. Al contrario, ¿qué ocurre? El sector A, por ejemplo, nada más en ese sector estamos hablando que había 1.280.000 madres cabeza de familia, ¿cierto? Estamos priorizando los sectores más vulnerables. A eso lo estamos complementando con personas que estaban fuera del programa y que estaban en absoluta precariedad. Cuando hablamos de que no nos alcanzarían los recursos para digamos, mejorar las situaciones, precisamente los que están en línea, los del ingreso que van según el CISBEN, en el grado B y C. Pero para este sector poblacional de los más vulnerables, al contrario, estamos ampliando beneficios. Cuando ustedes miran lo que es adulto mayor, también estamos hablando que se está diseñando una política pública para darles un ingreso digno. Es decir, acá no se están reduciendo los beneficios, se está ampliando la cobertura y buscando que con base en mapas de hambre garantizar un ingreso mínimo para sectores más vulnerables y acabar con la cuestión del hambre que estamos viviendo. O sea, no podemos seguir, digamos, sin una acción orientada precisamente a que las familias no estén, y los niños sobre todo, es una preocupación que yo creo que ustedes han escuchado del presidente permanente. Un niño con hambre no puede rendir, no puede estudiar, y además puede tener consecuencias de largo plazo irreversibles. La idea es precisamente, eso es como ya el grado máximo de la precariedad que no podemos mantener en el tiempo, y eso es lo que pretendemos atacar en este momento. No estamos hablando de reducción, estamos hablando de dar mayores condiciones, mejores condiciones para los sectores más vulnerables, con base en este criterio. Vamos a seguir entonces con este tema porque es muy interesante. Cielo Rusinski, directora de Prosperidad Social, muchas gracias por estar